Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy, amigos, tenemos un tema que ha estado haciendo mucho ruido, que ha encendido las redes sociales y que, honestamente, a muchos nos tiene con el corazón en un puño, deseando que sea cierto. Vamos a hablar de un regreso que, de confirmarse, sería nada menos que épico, un reencuentro que muchos de ustedes, al igual que yo, llevan esperando desde hace tiempo. Sí, estoy hablando de Demet Özdemir. Y adivinen qué. Parece que está regresando al lugar de su amor. Pero, ¿a qué lugar nos referimos exactamente? ¿Y con quién podría estar reencontrándose? Agárrense bien, porque vamos a desgranar cada detalle de este posible regreso que tiene a todos los fanáticos con la piel de gallina. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta noticia que promete, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Sus opiniones son importantísimas para nosotros. Pues bien, amigos, para entender la magnitud de esta noticia, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo, a ese fenómeno televisivo que conquistó corazones en todo el mundo, Erkenzikuus, o como la conocemos en muchos lugares, Pájaro Soñador. ¿Quién podría olvidar a Sanem y Can? La química entre Demet Özdemir y Can Yaman era, simplemente, innegable. Era palpable, se sentía a través de la pantalla, y es esa chispa, esa conexión tan real, la que hizo que la serie fuera un éxito rotundo y, sobre todo, la que enamoró a millones de fans que hasta el día de hoy anhelan verlos juntos de nuevo. Y es precisamente de ese lugar de donde parece provenir la información que hoy nos ocupa. Las redes sociales, como siempre, han sido el epicentro de esta noticia. Han surgido rumores, comentarios y un sinfín de especulaciones que apuntan a que Demet Özdemir podría estar involucrada en un nuevo proyecto que la llevaría, de alguna manera, a reencontrarse con el universo de Erkenzikuus, y esto es lo más emocionante para muchos, a volver a compartir pantalla con Can Yaman. Imaginen por un momento la euforia colectiva si esto se confirmara. Sería revivir esa magia, esa historia de amor que nos cautivó, pero con la madurez y experiencia que ambos actores han acumulado desde entonces. Ahora sé lo que muchos están pensando, pero ¿es información confirmada? ¿Hay pruebas? Y aquí es donde debemos ser prudentes, pero también dejarnos llevar por la ilusión que generan estos indicios. Los rumores comenzaron a tomar fuerza con algunas pistas publicadas en foros de fans y en algunas cuentas de noticias del espectáculo turco. Se habla de que Demet Özdemir estaría evaluando una nueva propuesta de serie o película, y que esta propuesta tendría alguna conexión con el equipo de producción o incluso con los guionistas detrás de Erkenzikuus. Esto por sí solo ya es un indicio importante porque significa que los artífices de aquel éxito podrían estar buscando replicar esa fórmula ganadora. Pero el verdadero torbellino de emociones llegó cuando empezaron a circular comentarios sobre la posibilidad de un reencuentro con Can Yaman. Y aquí, amigos, es donde la imaginación vuela libre. ¿Sería una secuela de Erkenzikuus? Una serie con personajes completamente nuevos pero con una premisa similar que recuerde a su química. O tal vez un proyecto completamente distinto donde sus caminos vuelvan a cruzarse. Las posibilidades son infinitas y cada una de ellas nos llena de expectativas. Analicemos un poco más a fondo. Demet Özdemir ha tenido una carrera muy exitosa después de Erkenzikuus. Ha participado en otras producciones muy populares como Erkenzikuus, Doğduğun Kaderindir, y más recientemente ha brillado en la serie de Netflix Another Self, donde demostró una vez más su versatilidad y su capacidad actoral. Por su parte, Can Yaman también ha continuado su camino, ganando reconocimiento internacional, especialmente en Italia, donde ha participado en proyectos de gran envergadura y se ha convertido en un ídolo para muchos. Ambos han crecido como artistas, han explorado diferentes roles y, sin duda, un reencuentro ahora tendría una dimensión completamente nueva. La conexión entre ellos, como mencioné, trascendió la pantalla. Sus seguidores siempre estuvieron muy pendientes de su relación durante la época de Erkenzikuus, y aunque su relación romántica en la vida real haya terminado, la admiración y el cariño del público hacia ellos como dupla profesional siguen intactos. De hecho, muchos fans nunca han dejado de esperar este momento, anhelando verlos compartir escena una vez más. Y es precisamente esa demanda del público lo que a menudo impulsa a las productoras a considerar este tipo de proyectos. Ahora es importante mencionar que hasta el momento, nada de esto ha sido oficialmente confirmado por Demet Özdemir, Can Yaman, o por alguna productora. Son rumores, son señales. Son esperanzas que se alimentan de las pequeñas pistas que van apareciendo.
Sin embargo, en el mundo del entretenimiento, los rumores a menudo son un indicio de que algo se está gestando. Y cuando se trata de una pareja tan querida y con una química tan poderosa como Demet y Can, la expectativa se magnifica. ¿Qué podría significar este regreso al lugar de su amor? Podría referirse al género de la comedia romántica, que tanto éxito les dio. Podría ser una nueva historia ambientada en el mismo universo ficticio de Erkenci-Kus, quizás explorando el futuro de sus personajes o presentando nuevas historias que recuerden a la época dorada. O quizás simplemente significa volver a trabajar juntos, reencontrarse profesionalmente en un proyecto que por sí solo capture esa magia que los hizo tan especiales. Imaginen un nuevo guión donde Sanem y Can se reencuentren después de un tiempo, con nuevas experiencias y desafíos. O una historia completamente diferente donde sus personajes se crucen de forma inesperada y esa chispa vuelva a encenderse. Las posibilidades son tantas y tan emocionantes que es difícil no dejarse llevar por la fantasía. Los fans han estado muy activos, creando sus propias teorías, compartiendo montajes y expresando su deseo de verlos juntos de nuevo. Esta energía del fandom es algo que las productoras y los actores suelen tener muy en cuenta. El impacto que tuvo Erkenci-Kus fue inmenso, y revivir esa conexión a través de un nuevo proyecto podría ser un éxito garantizado. Además, piensen en el crecimiento profesional de ambos. Demet se ha consolidado como una actriz talentosa y versátil, capaz de asumir roles complejos y emotivos. Can, por su parte, ha ganado proyección internacional y ha demostrado su carisma en diferentes escenarios. Un reencuentro entre ellos ahora no sería solo un retorno a lo que fue, sino una evolución, una nueva etapa donde su talento conjunto podría alcanzar cotas aún más altas. Los detalles que han ido apareciendo son, como decimos, sutiles. Se ha mencionado que Demet Özdemir estaría en conversaciones para un nuevo proyecto con una productora conocida por haber estado detrás de grandes éxitos turcos, y algunos de los nombres asociados a esa productora son los mismos que trabajaron en Erkenci-Kus. Esta es la conexión, la que nos hace pensar que no es solo una coincidencia. Y la especulación se intensifica cuando se menciona la posibilidad de que Can Yaman también esté en la mira para un papel en ese mismo proyecto, o en uno paralelo que podría tener alguna conexión. Es un juego de piezas que van encajando, o al menos, eso es lo que muchos queremos creer. La emoción que genera esta posibilidad es innegable. Es como si el tiempo se detuviera y volviéramos a vivir la expectativa de cada nuevo capítulo de Erkenci-Kus. Ese sentimiento de anticipación, de querer saber qué pasará, de esperar ese encuentro que sabes que será especial. Por supuesto, debemos ser cautelosos y esperar a que haya una confirmación oficial. El mundo del espectáculo está lleno de sorpresas, y a veces, los rumores solo quedan en eso. Sin embargo, la persistencia de estas noticias, la cantidad de seguidores que se han sumado a la ola de esperanza, y las pequeñas pistas que van apareciendo, nos dan motivos para mantener la ilusión viva. Imaginen la repercusión mediática de un anuncio oficial. Las redes sociales explotarían. Los programas de noticias hablarían de ello. Sería sin duda uno de los eventos más comentados del año en el mundo del entretenimiento turco e internacional. Y es que, amigos, la química entre Demet Özdemir y Can Yaman no fue algo casual. Fue una combinación mágica de talento, carisma y una conexión que resonó con el público de una manera muy profunda. Verlos de nuevo juntos, ya sea en una nueva historia o reviviendo de alguna forma el espíritu de Erkenci-Kus, sería un regalo para todos aquellos que disfrutamos de su trabajo. Así que mientras esperamos pacientemente esa confirmación oficial, podemos seguir alimentando esa ilusión, compartiendo las noticias y esperando que los deseos de tantos fans se hagan realidad. Este regreso al lugar de su amor podría ser mucho más que un simple rumor, podría ser el preludio de una nueva historia que nos vuelva a robar el corazón. En resumen, amigos, la noticia que hoy nos tiene en vilo es la posibilidad de que Demet Özdemir regrese al lugar de su amor, haciendo referencia al exitoso drama turco Erkenci-Kus, y lo que es más emocionante, la posible reunión profesional con su coestrella, Can Yaman. Aunque aún son rumores, las pistas y la fuerte petición de los fans mantienen viva la esperanza de que esta dupla icónica vuelva a compartir pantalla. Ambos actores han crecido enormemente en sus carreras desde entonces, y un reencuentro ahora sería una evolución fascinante de su química. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, queridos amigos. Ha sido un placer acompañarlos en esta emocionante travesía por el mundo de los rumores y las esperanzas del espectáculo. ¿Qué les pareció esta noticia?
¿Creen que veremos a Demet Özdemir y Can Yaman juntos de nuevo? Déjenme sus opiniones y teorías en la caja de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta para apoyarnos, compartirlo con todos sus amigos que sean fans de Demet y Can, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.